Historia, cultura, borrachos, vagos, arte y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos! Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Ahora estamos en Aquelarre una vez más. El día de hoy nos acompaña Celestino. En controles está Miau. Y está el aparecido. Y no es Fidel, es Parry. Hola. Y su servidora La Mija. Estamos transmitiendo desde FIB Radio. Y ¿cómo se llama? El día de hoy, ¿cuál es el tema que vamos a tocar, Parry? Hoy va a ser el juicio contra Fidel Castro por el asalto a Moncada. ¿A Moncada? Ay. Al cuartel Moncada, mijo. Uy, perdón, cuánta corrección. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué es eso del cuartel Moncada? Pues es el antecedente de la revolución cubana, antes del triunfo, cuando es capturado Fidel Castro, y pues se le hace un juicio, ¿no? Eso, Sí. a grandes rasgos eso. Ay, mira. Unos años Hoy antes sí de la estudió. revolución cubana, ¿no? Así De es. que Pero entrara exacto. triunfante. Bueno, antes, yo creo que si estamos tratando este tema es tomando en cuenta pues al personaje principal, ¿no? Sobre el que gira todo esto de el juicio a Fidel Castro. ¿Quién fue Fidel Castro? ¿Qué saben ustedes de él? Pues fue un joven que nació en los años 20 del siglo pasado y que que estudió leyes, ¿no? Y a ver, ¿Y ya? ¿Es todo lo que sabe? no, perdón. No, pues estudió leyes, en la Universidad de La Habana y ¿cómo se llama? Y por lo mismo, sus ideas en el momento del juicio pues se dan a notar, ¿no? De que él mismo dice, bueno, yo me voy a defender. Él pues estuvo en contra del régimen de Batista y decide unirse a un partido, agarra y A un partido de fútbol, ay, perdón, un partido a de un partido póker. político, al partido, ay, disculpen, no me acuerdo bien. Pero A ver, vamos por partes. Fidel Castro no fue un joven, bueno, sí fue joven alguna vez, ¿no? Pero pues hay que dar datos más concretos. Nació en 1926, el 13 de agosto. Como dices, fue abogado. Y durante su juventud, pues tuvo militancia. Durante la universidad comenzó con su militancia política en diversas partes. Y pues precisamente ya hacia iniciada la mitad del siglo XX, empieza con todo este proceso como de oposición al régimen de Batista, que inició precisamente en 1952, cuando se da el golpe de estado de Fulgencio Batista, donde le puso al presidente Carlos Prío y dio inicio a su dictadura. Entonces comenzaron a restringirse muchas libertades en cuanto a la expresión de la ciudadanía, sobre todo para imponer este gobierno de Batista. Desde entonces empezaba todo este proceso de las dictaduras de América Latina. Sí, pero bueno, pues eso está bien para hablar un poquito sobre Fidel, pero también un poco tendrá que ser sobre el propio contexto de la isla antes de Batista, ¿no? Que finalmente eso va a ser muy importante para que se desarrolle, para que incluso surja el poder de Batista, porque hay muchos agravios anteriores a él, ¿no? Exactamente. sí, de hecho se supone que el mismo Batista en un inicio se había rebelado en contra de la dictadura de Machado, y sabemos en muchos países latinoamericanos el caudillo agarra, se rebela y termina en el poder y empieza a tener las mismas fallas, ¿no? Sí, bueno, pero antes se tendrá que decir que Cuba
era posesión de España, ¿no? Para 1898 pues esto se termina, deja de ser posesión española, y para 1902 se puede decir que es la primera colonia de Estados Unidos. Ellos dicen que Estados Unidos dice que se inaugura la democracia, ¿no? Pero esto no es totalmente correcto. Una vez que ya son libres de España, entra el quite Estados Unidos y se llevan reformas económicas y políticas. Una de estas va a ser la llamada enmienda de Platt, que cortaba la independencia política de Cuba, ya que los Estados Unidos podían intervenir en el momento que creyeran necesario, ¿no? Cuando hubiera peligro, ¿no? Como siempre lo hacen. Sí, ya saben. Hay que recordar que está la política de Monroe, entonces se creen los policías del continente, ¿no? Y aparte, esta enmienda también da la posibilidad de que se entregue territorio para la creación de bases militares, ¿no? Y ya desde esta época viene esto de Guantánamo, ¿no? La cárcel tan famosa hoy en día, que se cometen muchos crímenes contra la humanidad. Bueno, y en medio de este contexto, pues precisamente desde ese mismo año del golpe de Estado, se comienza a organizar un grupo de jóvenes que eran identificados entre ellos como los jóvenes del centenario, en relación con el centenario del nacimiento de José Martí. Y pues precisamente comienzan a hacer la planeación de este asalto al cuartel Moncada. ¿Y por qué el cuartel Moncada? Es para el momento, quizá en Cuba, la base militar o una de las bases militares más importantes. Entonces, tomarla representaría como tener el control para poder derrocar al gobierno de Batista. Y entonces Castro se reúne con un poco más de 100 hombres y pues empiezan a planear cómo llevar a cabo esto, ¿no? Y pues toman 3 posiciones estratégicas. Por un lado, Fidel Castro, que es precisamente llegar al cuartel Moncada, tomarlo. Por otro lado está Abel Santamarina, que piensa tomar el Hospital Civil. Y por el otro, pues Raúl Castro, que va a tomar el Palacio de Justicia. Esto es lo que tenían planeado en un principio. Sí, y de hecho esto se lleva a cabo el 26 de julio porque Fidel piensa que los militares van a estar cansados por el Carnaval de Santiago, ¿no? Entonces que los van a agarrar cansados y pues, de imprevisto, pues obviamente esto no sucede. Y lo que pasa es que los únicos éxitos que van a tener va a ser el de Palacio, pero lo que va a ser Moncada y Bayona no se consigue, ¿no? Los militares se dan cuenta de lo que está ocurriendo y logran detener el asalto, ¿no? Precisamente. Oigan, y por ahí están pasándonos el dato de que necesitamos cortar la transmisión. No está temblando. Más bien lo que pasa es que pues resulta que Jacobito ya volvió a las andadas. Sí, nos trae un informe desde muy allá. ¿Muy allá en dónde? Muy allá en el finito del mundo, o sea, en Cuba. Y bueno, vamos con este corto informativo y regresamos. Perdón por interrumpirte, Parra. Ahorita regresamos contigo y... Ya no va a querer hablar en todo el programa. Sí, pobrecito. Bienvenidos al Aquelarre Noticioso. ¿Cuándo? 1953. Fidel Castro hace frente al que es considerado como el juicio más controvertido de la historia en Cuba. El gobierno de Batista busca condenar a Fidel por su intento de tomar por asalto el cuartel Moncada el pasado 26 de julio. La entrada está restringida y solo se permite el paso a los militares del distinguido Cuerpo Militar Cubano. Sin embargo, se han dado órdenes estrictas de censurar toda nota que haga referencia a este tan esperado juicio. Haciendo uso de su experiencia como paparazzi de espectáculos, Jacobito ha logrado escabullirse y nos tiene detalles en vivo y en exclusiva. Adelante, Jacobo. Sí, jefecita, no se preocupe. Ahorita dejo el baño bien limpiecito. Jacobo. Jacobo. ¿Qué tal, Carmen? Seguidores del Aquelarre, muy buenas tardes a todos. Me encuentro en el Hospital Civil Saturnino de Lora. En un esfuerzo por dar nota del juicio que se lleva a cabo en contra de Castro, he convencido al intendente del lugar de que me deje ocupar su lugar. Eso sí, tuve que darle boletos para ir a ver a una tal Celia, de la que dicen que tiene futuro. Jacobo, ¿ya comenzó el juicio? Así es. Nos encontramos rodeados de poco más de 100 militares.
nadie dice mucho de lo que podemos hacer conjeturas. Lo que es un hecho es que se habla de una condena de 26 años para el joven Fidel. Nadie sabe cómo será la defensa de Castro, puesto que ha estado aislado cerca de 76 días en los que nadie lo ha visto, ni ha hablado con él. Un momento, le están dando la palabra. Escuchemos. Señor Castro, ¿tiene algo que decir en su defensa? Señores magistrados, ¿por qué tanto interés en callarme? ¿Por qué? Inclusive, se suspende todo género de razonamiento para no presentar ningún blanco contra el cual pueda yo dirigir el ataque de mis argumentos. ¿Es que carece por completo de base jurídica, moral, política para hacer un planteamiento serio de la cuestión? ¿Es que se teme tanto la verdad? Pero no aceptaré de ningún modo esa mordaza, porque este juicio está debatiendo algo más que la simple libertad del individuo. Se discute sobre cuestiones fundamentales de principios. Se juzga sobre el derecho de los hombres a ser libres. Se debate sobre las bases mismas de nuestra existencia como nación civilizada y democrática. Cuando concluya, no quiero tener que reprocharme a mí mismo haber dejado principio por defender. Verdad es decir, ni crimen sin denunciar. Ese Fidelito viene con todo. ¿Y cómo no si lo trataron re mal? Miren que aislarlo tantos días, ahí solito, todo aburrido y además fuera de toda prescripción humana y legal. No. Pero sigamos escuchando. Jacobo, estimada audiencia, tenemos problemas con la comunicación. Les dije que utilizar un transmisor de bulbos era muy mala idea. Una vez que retomemos el enlace, volveremos a interrumpir el aquelarre. Mientras, los dejamos con el malviviente del Parry. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, decís. Estamos de regreso y precisamente para hablar un poco más de esas desigualdades, de la crisis que había en Cuba, del descontento social, vamos a regresar a la palabra Parry porque ya se anda ofendiendo porque lo interrumpieron en el noticiero este. Claro, son unos groseros. No, pero tiene razón. Antes de pasar ya a lo que es el asalto, también se tendría que profundizar un poquito en la parte económica, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que acarrea la isla y por qué se da la revolución, ¿no? Entonces, complementando esto que decíamos de la enmienda Platt, que se le daba la posibilidad a Estados Unidos de intervenir cuando creyera necesario, también se firmó el Tratado de Reciprocidad Comercial en el año de 1902, que permitía esto. Permitía el control comercial de Estados Unidos, el estancamiento del desarrollo agrícola de Cuba y, por otra parte, la invasión de productos americanos, ¿no? Y además el intercambio no era recíproco como lo decía su nombre, sino había un intercambio desigual. Mientras que se reducía el 40% del precio a los productos estadounidenses, solo ocurría el 20% con los de Cuba, ¿no? Pero esto que... Era la moda, era lo más moderno. Un poquito. Pero pues los principales beneficiados de las rebajadas de los aranceles, ¿quiénes creen que fueron? Los grandes propietarios de azúcar. ¿Esto qué significa? Que Cuba se iba a volver un país monoproductor de azúcar. ¿Y quiénes fueron las grandes beneficiadas? La United Fruit Company, la American Tobacco Company y la Cuban American Company. Entonces, Cuba ya no tenía como que realmente muchas posibilidades al convertirse en un país monoproductor y al importar todos los bienes de consumo, ¿no? Y si finalmente hubo una gran producción de azúcar en este periodo, de 1902 a 1930, la realidad es que esas ganancias nunca fueron para el pueblo, sino para los grandes productores y estas grandes compañías que decimos, ¿no? Entonces no es extraño
que surgiera este tipo de movimientos. Y hay que también dejar claro que no solo Fidel estaba en contra de esto, ¿no? Obviamente él fue el que ganó la revolución, el personaje principal, pero detrás hay otros, y antes que él también hubo voces que no estuvieron de acuerdo con esto, ¿no? No sé qué opinan los compañeros. Y bueno, esto me recuerda un poco a... No era el único país que estaba sufriendo de esta desigualdad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo que la Unicompañía estaba también en Centroamérica. Y bueno, sí, allá en Cuba había mucha desigualdad y había mucho descontexto, que cuando Fidel agarra y toma el cuartel, estaba seguro que lo iban a seguir la mayor parte de la población. Sí, porque finalmente la sociedad, les digo, no era la que se veía beneficiada, y esto se demostraba en la falta de escuelas, de maestro, el desempleo crónico que va a surgir en este momento. El surgimiento de huelgas, ¿no? Que también va a ser presente en estos años, precisamente por lo mismo de que no hay las condiciones óptimas para seguir trabajando, para seguir obteniendo un recurso y manifestarlo de alguna manera, mucho antes de Fidel, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, sí, creo que ese es como el objetivo primordial de ese intento por haber tomado el cuartel Moncada, que no era nada más derrocar el poder por derrocar el poder, ¿no? Sino era precisamente una intención de dar un cambio en beneficio social, en contra de los bajos salarios, de la gente que tenía desempleo, de la escasa repartición de la tierra, porque exacto, como bien dicen, la mayor parte estaba dentro en poder de unos de grandes propietarios que pues estaban acaparándolo todo, los recursos, las riquezas, y pues el pueblo cubano pues vivía virando, ¿no? Exactamente. Entonces, pues precisamente, ¿no? Es como decíamos hace un rato, desde 1952 empieza como a pensar, vamos a hacer algo por cambiar las cosas, y pues Fidel Castro junto con este grupo, Abel Santamarina, Raúl Castro, pues deciden planear esto del asalto, ¿no? Sí, pero también hay que decir que lo que finalmente desencadena esto es que no se respetan las elecciones, ¿no? Bueno, que ni siquiera se llevan a cabo, pero que supuestamente se van a llevar a cabo en 1951, porque todos los pronósticos electorales daban la victoria al partido ortodoxo del que pertenecía Fidel Castro. Hay que dejar claro que él no era el candidato a la presidencia, sino Roberto Agamonte, ¿no? Que finalmente decide suicidarse porque sabe que no lo van a dejar llegar al poder, que la corrupción y demás es muy grande, decide suicidarse, pero llama al pueblo a que se levante. Fidel Castro sigue adelante, él sí está en contra de este golpe de estado que da Batista, porque sabe que va a perder, y decide levantarse y decir, no, yo quedo como presidente pues otro tiempo más, ¿no? Y y ese es como que el antecedente más importante para ya el asalto al Moncada. Puedes oír el programa completo en Mixcloud. En la descripción aparece el enlace.